¿Cómo están, señores? Hechos, capítulo 25 del 23, vamos a leer. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a gusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hasta aquí hemos leído. Pablo, antes de ir a Roma, fue atrapado en Jerusalén cuando los judíos querían matarle. Había enviado a Pablo junto a Félix, luego a Festo, luego a Agripa. Encontrándose con los reyes, había anunciado el Evangelio, y es esa escena. Dios trabajó así en Pablo. Yo también el año pasado, en febrero, fui a Latinoamérica y fui a Colombia, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, a 4 países. Me he encontrado con presidentes de 4 países. Realmente, desde un comienzo, yo tenía citado encontrarme con el presidente de El Salvador. En realidad, tuvo un programa muy agitado el presidente de El Salvador. No me pude encontrar con él, y me he encontrado con presidentes de 4 países, realizando el evento en 4 países. Anuncié el Evangelio y he hallado la gracia. Cuando yo me pongo a pensar en ese entonces, el encontrarme con el presidente, yo no era preso, estaba en libertad, y más de una hora había gente que me otorgaba el tiempo. Máximo suele ser 40 minutos, pero tuvimos tiempo suficientemente. Pudimos anunciar el Evangelio y cómo íbamos a realizar la formación de IYF en el país de ellos. Hemos podido platicar acerca de eso y hemos podido anunciar a Jesucristo. También, mediante las imágenes, me pude encontrar con la presidenta de Bolivia, me preguntó acerca de la fe y hemos estado muy felices con los presidentes, con los reyes de un país el que me encuentre. Y el que Pablo se haya encontrado con los reyes, se encontró realmente, claro, con los... Es un poco distinto. Yo no estuve en la posición de prisionero, pero Pablo se encuentra en la posición de prisionero. Claro, el encuentro es parecido, pero cuando yo me pongo a pensar, Pablo y yo, ¿cómo podríamos compararnos? Es incomparable. Y hay especialmente una parte en la que no podemos compararnos. Pablo, en medio de gran dolor, había tanta gente, tanta multitud que quería matarlo. También le habían tirado a él. También cuando había ido a Jerusalén, habían querido apedrearlo. También aparece el hombre. Y si 10 minutos tardaba en llegar, ya iba a morir apedreado. Y estando en esa dificultad, Dios permitió que se encuentre Pablo con reyes, y realmente era maravilloso. Yo también, cuando me encontré por primera vez con el presidente de Paraguay, en ese momento, al inicio me encontré por primera vez, el embajador de Paraguay me había llamado y me dijo que venía el presidente, que él debía de realmente tratar bien al presidente, pero que le faltaba presupuesto, pero que al presidente le encantaba la música. Y decidimos hacer un concierto y que si podríamos enviarnos al coro Gracias.
Y así me encontré con el presidente de Paraguay. Le di el libro El secreto, perdón, del pecado no nacimiento. El presidente leyó ese libro y luego de unos días me invitó para que vaya a Paraguay y con todo respeto le escribí la carta diciendo que yo iría en febrero el año que viene a Paraguay y que si podría realmente permitirme el encuentro en ese momento. Y fui en febrero al Campeonato Mundial Paraguay, ya que era un invitado del presidente. Cuando llegué al aeropuerto, el trato era todo distinto. Y yo en el hotel en donde estaban los policías como guardia. Y cuando iba a algún lugar, estaban de escolta. Era la primera vez que recibía tal trato. Y un día antes de encontrarme con el presidente, el secretario me llamó y le pregunté cuánto era el tiempo de encuentro. 40 minutos. Yo, la razón por la cual yo me encuentro con el presidente es para anunciar el evangelio, no hay otra razón. Yo dije y preparé y habíamos reducido la cantidad de gente que iría y que cuando el presidente pregunte algo, decir sí o no. Y yo únicamente prediqué el evangelio. El presidente le gusta la música y llevando al coro. Si ellas cantan 3 canciones, pasaría como 15 minutos, calculé eso, y saludando. Y yo, así 5 minutos de saludo. Cuando ahora saqué 15 minutos, eran 25 minutos los que quedaba. Yo de antemano preparé lo que diría el presidente, sacaba, ponía esto y me encontré así con el presidente. Yo solamente he anunciado el Evangelio. Su Excelencia, mientras que usted gobierne a Paraguay, espero que Dios le bendiga y que le bendiga al país, a usted también. En Hechos 13:22, cuando vemos, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. David era pastor, pero ¿cómo pudo ser rey? Porque tuvo el mismo corazón con Dios. El hombre más feliz en este mundo es el que lee la Biblia y el que conoce el corazón de Dios y el que puede unir su corazón con Dios. El sabio, el inteligente, el que haya estudiado mucho. Dios no tiene interés por aquellas personas. El que tiene el mismo corazón con Dios. Dios está enfocado en él. David era un pastor, pero su corazón era igual a Dios y era muy cómodo, muy bueno de que Dios levante a David y lo utilice. Yo también, realizando el ministerio, más que otra cosa, conociendo el corazón de Dios, cuando me he unido con el corazón de Dios, confié en Dios y Dios me ha ayudado en tantas cosas a mí. Dios desea que su excelencia tenga el mismo corazón que Dios. ¿Cómo puede tener el mismo corazón con Dios? Yo le voy a explicar eso. En ese momento, el presidente Fernando Lugo de Paraguay era un cura y bien él conocía la Biblia. Y yo cuando le anuncié el Evangelio, no puedo olvidar ese momento. El presidente se conmovió tanto, no sabía cómo hacer. Me sujetó fuertemente mi mano y se conmovió tanto, tanto. Después de que terminamos la entrevista, dice que él tuvo una conferencia de prensa con los periodistas. Hay algo que quisiera decir ante el pueblo paraguayo. Yo, como cura, he vivido hasta ahora, pero yo he amado tanto, tanto a una mujer y no, el cura no debe casarse, pero tengo un hijo escondido con ella. El Señor ha perdonado todo mi pecado y el pueblo de Paraguay también espero que perdone mi pecado. Así, él había hecho la conferencia de prensa, pero ese día el mundo entero era una noticia top y de tal manera en Paraguay
es el presidente que ama al pueblo, que ama tanto al pueblo humilde, y así ha sido reconocido. Un presidente ha recibido la salvación y después recibí la salvación. Yo me sentía tan agradecido. A 27 presidentes me he encontrado y a veces me encuentro en 5 o 6 ocasiones con un presidente. Dios, cuando ellos creen a Jesucristo, ellos van cambiando. Pablo, cuando se encuentra con los reyes, cuando se encuentra con el rey, cuando se encuentra realmente con la posición de prisionero, el presidente de Paraguay y el resto. Yo me encontré en febrero, 4 presidentes han recibido la salvación. Yo estaba muy agradecido, especialmente el presidente de Bolivia. Después de que yo volví a Corea, por imágenes tuvo comunión y hablamos acerca de la vida de fe y estaba muy agradecido. Pablo y yo era incomparable. Yo, cuando me encontró con los presidentes ese primer día, la primera vez que me encontré con el presidente de Paraguay, durante 25 minutos anunciando el Evangelio, también el coro cantaba 3 canciones y después salimos cuando era 40 minutos y durante 10 minutos cuando yo iba volviendo nos llama el secretario que el presidente ahora quiere participar en la ceremonia de IYF. Y yo pude participar con el presidente estando al lado de él sentado. También podíamos dar el mensaje largo tiempo estando. Él nos felicitó al coro, estando en la cantata también. Las veces que yo voy a Paraguay, da su tiempo. Y luego al año siguiente tuvo cáncer y también un diputado de Paraguay tuvo cáncer y juntos fueron a Brasil a tratarse. El presidente dijo que el senador de Paraguay había muerto en Brasil, pero el presidente también estaba antes de morir, pero Dios de manera milagrosa le había salvado y pudo conservar el cargo de presidente. Yo Es incomparable a Pablo, pero Pablo había tenido miles de sufrimientos, dificultades y sufriendo de tal manera, se encontró estando en la posición de prisionero con los reyes. Yo no tengo fe como Pablo. No iba a poder hacerlo así, sin dificultad. Yo encontrándome con el presidente, sea quien fuera con quien me encuentre, anunciando el Evangelio. Ahora 2, 3 presidentes, yo no podía hablarle acerca de la vida de fe de manera profunda. Había presidentes musulmanes, también había presidentes con otras religiones, pero poquito a poquito expresaba el corazón de Jesucristo ante ellos. La mayoría de los presidentes, yo el tiempo entero le anuncié el Evangelio. Esa noche el presidente participando en nuestro campamento. Hasta ahora, de manera muy cercana, estamos realmente comunicándonos y tenía dificultad por el COVID-19 el expresidente y el anciano Juan. También le había transmitido el medicamento Sejim y ese momento tuvimos. Realmente es incomparable a Pablo y realizando la campaña la semana pasada de manera tan fácil en el mundo entero, en miles de canales los han transmitido y en muchos países mucha gente había recibido la salvación. Hoy también en la isla Co es un presidente de un seminario teológico. También se contactó conmigo para tener comunión y habló conmigo para hablar acerca del seminario.
Dios, a mí que yo soy un don nadie, solamente una cosa. El Señor Jesús me amó, perdonó mi pecado y para que yo pueda anunciar el Evangelio, abre los caminos y cuando pienso en ello estoy tan agradecido, no se imaginan, no lo puedo expresar por las palabras. Pablo en la última ocasión, antes de partir a Roma, estaba en la tierra de los israelitas y luego cuando va a Jerusalén, los judíos de Jerusalén están queriendo matar a Pablo y luego él fue atrapado y cuando fue atrapado había venido el cielo oyendo ahora que Pablo iba a ser asesinado, le envía junto a César y luego se encuentra con Félix y Félix tenía a la esposa Drusila que era judía oyendo la palabra. En varias ocasiones había oído la palabra. Luego se encontró con Festo, luego con el rey Agripa y se encuentra con los reyes y después de ello se traslada a Roma. Mientras que va a Roma, ya la nave se destruye en una isla cercana y los que podían nadar iban nadando y los que no podían nadar se apoyaban en un tronco y luego recibieron la salvación. Y cuando fueron a Roma fue como un prisionero. Al final debía estar en la cárcel, a veces personalmente debía estar en la casa. Había cosas así. Yo, después de creer en Jesucristo, ayer fui a Gwangju después de que terminó el culto de la tarde y fui por Salti, ni 2 horas tarde para ir a Gwangju. ¡Wow! Me he subido varias veces, pero sentía como que ayer era mucho más rápido. Terminó el servicio de la noche y era a las 9. Me subí en el tren de las 9 y desde las 7 empezamos la campaña y terminamos a las 8:30 y vinimos a la estación. En 2 horas vine a Seúl. Parecía como un viaje dentro de la ciudad para que pueda anunciar el Evangelio. Dios va abriendo muchos caminos y cuando pienso en ello estoy muy agradecido. Realmente, hoy en día, por las cuestiones del IYF, mediante la formación del intelecto, varios presidentes, varios directivos de varios países, también el expresidente del seminario de la SLACU dijo que trataría con el primer ministro para que me pueda encontrar con él. También en Nueva York me encontré con el primer ministro de otra isla. Dios va abriendo el camino. Dios abre el camino por el Evangelio. Yo en realidad vivo tan bien, como una buena comida. Ayer fui a Gwangju y la cena era tan deliciosa. Entre los ministros, ¿quién podría comer esta comida, Pablo? Eso sentía yo. ¿Y será que Pedro probó tal comida? Especialmente Gwangju. En ese entonces, ya que está cerca del mar, había tantas cosas marinas y yo me conmovía y me subí en un buen transporte, me subí en el metro a alta velocidad y a la noche podía venir para dormir de manera cómoda. De tal manera Dios, especialmente yo, Dios me ha dado un cuerpo saludable y estoy tan agradecido. Yo realmente soy una persona que tiene poca fe. No he podido vivir con la fe. Dios me ha guiado para que realice la obra del Señor y estoy tan agradecido. Hace poco en nuestra iglesia, un director de un hospital de la iglesia me llamó, me sacó sangre y dice que hizo un análisis. En veintitantos análisis él me había hecho dice que soy tan sano, que parezco un joven, que tengo hemoglobinas 14.4, que la sangre es perfecta. No hago absolutamente nada. Simplemente estoy así viviendo, pero Dios abre el camino para que pueda anunciar el Evangelio. Pablo llegó hasta Roma y sufrió hasta morir, pero yo viajando,
Me encuentro con reyes de varios países, presidentes de varios países, ministros en gran cantidad y de tal manera Dios va abriendo el camino del Evangelio, especialmente durante la semana pasada, cuando realizamos la campaña Dios, qué gracia me ha otorgado. Todo lo que hemos compartido hasta ahora de manera detallada, compartimos eso. Aunque dije lo mismo que antes, solamente he detallado, pero la gente se conmovía, se maravillaba y nos conmovimos mucho. Dios, para que podamos anunciar este evangelio precioso. En el año 1962, cuando recibí la salvación entre los hombres, yo era el más inútil, miserable, estaba en la pobreza, pero yo, recibiendo la salvación, el año que viene a ser ya 60 años que recibí la salvación. En el año 1962 recibí la salvación, el año que viene ya viene a ser 2022 y viene a ser justo 60 años. Durante los 60 años lo que yo quería hacer, no fui yo el que ha servido a Dios, sino que el Señor me ha servido a mí, eso puedo decir. Hubo un caso en el que yo recibí un juicio, algunos vinieron y me dijeron, pastor, usted debe avergonzarse, ¿por qué? ¿Es algo tan bueno que usted sea realmente juzgado? Jesús fue juzgado, Pablo fue juzgado. Usted es igual a Jesús, pastor. Somos distintos, pero es la misma razón por la cual somos juzgados. También Jesucristo entró en una trampa. Yo también entré en una trampa y Jesucristo tampoco, Pilato no encontró pecado en él. El juez tampoco encontró pecado en él y Dios me había guardado a mí. Ellos habían realmente inventado realmente las evidencias. ¿Será que si yo no hubiese tenido este cargo, si hubiese ido a otro trabajo, iba a poder tener tanta salud, iba a poder tener tanta felicidad, iba a poder vivir tan bien como ahora? Es incomparable. Estoy muy, muy agradecido. Me levanté a la mañana y cuando yo desayuno, disculpe que le diga esto, a mí me encanta comer. A mí me encanta comer. Yo desayuno y soy tan feliz. La comida que me da realmente la esposa con comida. Realmente el pastor Park Kyung-jun cuando viene y come la comida cálida dice que está tan feliz. Mi esposa está viejita, pero me da una comida tan cálida y tan bueno. Hay veces que peleamos, hay veces que discutimos, pero el que yo esté viviendo con mi esposa y el que podamos trabajar por el Señor me hace agradecer en gran manera. Como fuese, estamos dentro del Señor Jesús. Jesús nos erige. Jesús se goza para que anunciemos el Evangelio del Señor. Eso es algo seguro. Algunas personas, cuando el gobierno le reconoce y se da las manos con el gobierno y anuncia el Evangelio en las cárceles, en los colegios, le abre el camino para que anunciemos el Evangelio y le anunciemos el Evangelio a los funcionarios. El año pasado, durante un año, pastores del idioma francés faltaba bastante. Y nosotros a 50 pastores que usaban el francés los invitamos a Corea y los formamos. Era un curso de 3 meses, pero por el COVID no había avión y se quedaron 5 meses. Alguna persona se quedó embarazada, estaba embarazada y tuvo el bebé en Corea, pudo tener en un buen sanatorio de Corea. Estaba feliz, contenta, especialmente. El embajador se acercó y me dio un sobre, estaba lleno de dinero, estaba muy agradecido. El embajador es un país realmente muy millonario y el embajador le entregaba sobres a todos los que habían venido. Nos amigamos mucho con el embajador. Y luego el alcalde
vendría a ser como el alcalde de Seúl. El alcalde de Avisac desea construir nuestro centro allá. Estábamos muy agradecidos, dándonos las manos con el gobierno cuando anunciamos el Evangelio con la formación intelecto y mediante el Evangelio cuando anunciamos el Evangelio a los pastores y a los miembros. Y hemos realizado un seminario para anunciar el Evangelio a los pastores. 8.300 pastores se han inscrito al seminario. La mayoría son pastores. Estamos muy agradecidos. No hay nada de lo que yo pueda hacer muy bien, pero Dios ha abierto el camino. Y si no lo hace Dios, ¿cómo yo podría anunciar el Evangelio? Las veces que anuncio el Evangelio, tengo fuerza, estoy agradecido. Sobreabunda el agradecimiento. El año pasado no me pude encontrar con el presidente de El Salvador, pero la próxima vez quisiera encontrarme y estamos preparando las cosas. El presidente quería encontrarse conmigo y el presidente del seminario de México es un amigo del presidente de El Salvador. Encuéntrese con el pastor Oxupar, le dijo el presidente, y no me pude encontrar con el presidente de El Salvador. Y me encontré con 4 presidentes de los 4 países. Estuve feliz y agradecido. Dios, a un ser como yo, porque me ha permitido encontrarme con el ministro y el presidente para que anuncie el Evangelio. Personas que son reyes, presidentes, cuando reciben la salvación, nos causaba una gran influencia, especialmente el rey de Eswatini. Cuando recibió la salvación, nos dio terrenos, nos ayudó para que realicemos la construcción y me dijo, pastor, aquí construya su casa, no duerma en hoteles, sino aquí en su casa. Por el COVID, durante el año pasado no me pude encontrar con el rey. Dios continuamente anunciando este evangelio realmente se goza porque este país se llene por el evangelio, sea cual fuera el país. Y nosotros, para que no tengamos ninguna carencia, para que ese país sea llenado por el evangelio. Cuando vemos cómo las manos del Señor nos ayuda, estamos tan agradecidos y no podemos expresarlo por la palabra. Señores amados, no hay nada de lo que yo hago bien. Pero en el año 1962 recibí el perdón del pecado y la salvación. Y después de ello, no me esperé, pero dentro de nuestra iglesia, ahora decía que debían obtener el perdón del pecado. Entonces la gente luego me hizo bullying y así fue. Y la gente, mis amigos, me miraban de manera rara. En ese momento, en una ocasión, había una habitación donde los jóvenes se divertían, pero yo quería entrar en esa habitación, sujeté la manija y había mucha gente adentro, pero dentro estaban hablando de mí. ¡Ey, Oxupar! ¡Qué simpático se cree! Yo le conozco bien a él, pero él dice que no tiene pecado. ¡Qué simpático! Yo escuché eso, quería abrir la puerta y decir, ¿qué dices? Quería hablarlo. Y en silencio solté la manija y me regresé. Amigos que tenían una relación cercana a mí. Aparte de gente de la iglesia, yo no conocía a nadie. Y cuando ellos me hicieron el bullying, yo sentía mucha soledad. Delante de la habitación y hasta el salón de culto sentía una gran soledad. Y después, no pasando mucho tiempo, qué maravilloso, en Sonsan, en donde yo estaba, vino el misionero de Holanda y de aquella misión había empezado aquellas personas, los misioneros, un seminario teológico y yo fui conectado, recibí el entrenamiento dentro del seminario y terminando el entrenamiento del seminario, otras personas sí le llamaban de otros lugares para que vengan, pero a mí nadie me llamaba. Pero yo no quería ir a mi casa porque quería anunciar el evangelio. Pensé en Apoctón, pasando allí, tenía una experiencia de haber predicado en el camino de Apoctón. Estaba 9 meses allá, y luego estuve 1 año y medio en Champali. Dios, en realidad por primera vez había gente que recibía la salvación en Apoctón. La hermana que recibió la salvación cambió tanto. Ella tenía como más de 22 años, más que yo. En ese entonces yo tenía 21 años. Ella tenía más, 22 años más que yo. Y si hubiésemos tenido la misma edad, creo que nos íbamos a casar. Hasta tal manera nos amábamos. Ella tenía marido e hijos.
Luego ya hace como más de 10 años que ella falleció. De manera tan preciosa ella vivía por el Evangelio. Tantos frutos había dado y mucha gente recibió la salvación por él, por ella y recibió y también se curaron de las enfermedades por ella. Una vez su hijo me habló de su madre. Su madre siempre estaba enojada porque su padre estaba ciego y siempre estaba enojada mirando a sus hijos y se quejaba, pero un día el marido estaba tan feliz, después recibió la salvación y luego la hermana había ya parado la obra de vendedora y se convirtió en ministra de Akokton. Ella no quería hacerlo, pero luego ahora me prometió y se convirtió así. Hasta ahora me pongo a pensar. Ella decía, ¿cómo yo voy a hacerlo? Hace poco que vine de Japón. Yo no sé hablar bien el coreano, yo no sé hacerlo bien, me dijo ella. Hermana, porque soy joven, usted me menosprecia. ¿Por qué, ministro, a usted le voy a menospreciar? Jamás le menosprecié. Pero el siervo de Dios le manda a hacer, pero ¿por qué usted pone tantos pretextos? Y sin no poder más, ella se puso a trabajar toda su vida ella en el profundo de los bosques, estando dentro de una pequeña iglesia. Muchos endemoniados se curaron, surgieron gente salva y varios ministros se levantaron y era tan bello. Mediante mi ser también hay gente que recibe la salvación. Eso ocurrió en Apcoctón. La primera vez cuando fui, durante los 4 meses al inicio nadie recibió la salvación. Algunas niñas, jóvenes, señoritas recibieron la salvación, luego algunas abuelas, luego la hermana Son recibió la salvación y mediante la hermana Son, fuertemente Dios iba trabajando eso. Su hijo me dijo que su mamá siempre está enojada y que ella era rabiosa en la casa, pero un día dice que ya cambió y a una sola vista ellos notaban el cambio de su madre. Cuando la hermana recibió la salvación, vivía de manera feliz. Así se acercó al seno del Señor. Entre las personas que yo le anuncié el Evangelio, hay gente que realmente fue antes que yo al cielo. Yo también dentro de poco tengo que ir, pero hasta que voy envejeciendo me da un cuerpo saludable, abre las puertas para anunciar el Evangelio. Y cuando veo cómo abre los caminos Dios a cada uno de nosotros, así es la palabra. Me he encontrado que en el Hijo de Isaí, Él está conforme a mi corazón. No es necesario que hagamos bien otra cosa dentro de la Biblia, conociendo claramente el corazón de Dios. Y nuestro corazón, si lo unimos al corazón de Dios, Dios se goza para utilizarnos. Si Dios se ha decidido en usarnos a nosotros hagamos lo que hagamos. Nada será problema. Dentro de Jesucristo, viviendo los 60 años, con el dolor del estómago, casi me muero y me ha curado. En el año 99, mi corazón estaba bien débil. Fui a Estados Unidos y el mejor cardiólogo del mundo entero dijo que mi enfermedad no se podía curar. Pero en el año 99, en julio, perfectamente mi corazón fue curado. Y el anciano Juan Hyo-jo, doctor de la medicina oriental, me toma el pulso y me dice que yo soy el que tiene el corazón más fuerte de nuestra iglesia. Yo realmente no pensé que viviría tanto tiempo con salud. Estoy tan agradecido por la salud que el Señor me ha permitido, especialmente mediante la campaña de la semana pasada. Miles de líderes cristianos del mundo entero se asombraron por la palabra y han abierto el corazón. Cuando vemos cómo realiza tal obra, yo también digo, al comienzo dije, ¿será que esto es sueño realidad? ¿Será que esto es verdad? Así me puse a pensar. Pero luego, cuando yo a veces me pongo a ver a mi ser, soy tan carnal, soy torpe, soy malo, pero Dios me ha guardado hasta ahora, me ha cuidado y así ha abierto las puertas del Evangelio y hasta los confines de la tierra me ha permitido anunciar el Evangelio. Estoy muy agradecido. Un pastor de Argentina, en el Polo Sur, se le dice Tierra de Fuego,
allí me dice que sí o sí, vaya yo y tengo que ir. Tengo tantos lugares a donde ir hace muy poco tiempo. En Anchorage, de Estados Unidos, el senador de Anchorage visitó nuestra iglesia y por Zoom, durante 30 minutos, yo le anuncié el Evangelio, especialmente acerca de los soldados que han participado en la guerra de Corea. Yo había realizado ceremonia de agradecimiento y él estaba agradecido por ello. Realmente los 17, 18 años tenían cuando habían venido a la guerra de Corea. Yo tenía 7 años a la edad de Corea. Ellos tenían como 10 a 13 años más que yo. Ahora, ellos tienen 13 años más que yo y entonces tienen como 88, 89. La mayoría han fallecido. Realmente, 10 y tantas personas puede que queden, pero ellos viniendo a Corea, ellos que dijeron, si hay guerra en Corea, de vuelta queremos ir. Ahora por nuestra lucha, Corea es un país libre y realmente hemos estado agradecidos. Ellos se asombraron conociendo Corea y Dios continuamente delante de nosotros ha abierto las puertas del Evangelio y obra y estamos muy agradecidos. Jesús, ¿en qué se goza? Ya Él ha sufrido y ha lavado el pecado, pero cuando todos los días oye que la gente diga, perdona nuestro pecado, Oxupar, Pastor Oxupar, ¿qué haces? Escándalo, la gente pide perdón por su pecado. Escándalo. Parece como que me exhorta por ello. Pero yo soy torpe, soy una persona carente, pero continuamente Dios abre el camino y durante los 60 años, ¿ustedes creen que yo de por sí pude guardar mi vida de fe? No, hay hermanos que se escapan, uno a dos. Claro, yo los entiendo, yo también realizando el ministerio, decía, ¿será que yo puedo seguir? ¿Hasta cuándo podré continuar? Había veces que me ocurría eso, pero el Señor me otorgó su gracia y pude realmente sobrepasar esa dificultad. Y son cosas tan felices. Ya, el capítulo 25, de hecho, hoy es la última hora. Pablo ya se encuentra con Félix, también con el rey Agripa, Berenice, se encuentra con estas personas con poder. Por favor, sálvenme, yo no tengo pecado. No, Pablo no le dice así las veces que se pone delante de ellos. Ha anunciado el Evangelio y es tan bello esa figura. Parece que Félix no recibe la salvación. Parece que Festo no recibió la salvación al momento, pero ellos también, mediante la siguiente etapa, recibiendo la salvación, vinieron delante de Dios y conocieron exactamente acerca del cristianismo y también dijeron, Pablo era una persona buena, no es una persona mala. Dios está con Pablo. Claramente, creo que en el corazón de ellos habrán guardado eso, el juicio 25, 26 habla acerca del juicio y luego en el 26 habla como Pablo testifica. Luego el rey Agripa le dice, tú estás loco, ya tantos conocimientos te han enloquecido. Sea quien fuera te puede decir que estás loco. Y realmente, sea quien fuera el que le vea, él estaba loco, así parecía su vida. Él jamás guardó su ser cuando fue a Jerusalén. Bien, Pablo sabía que sería atrapado y los profetas habían profetizado. Tanta gente le había dicho que no vaya a Jerusalén, pero Pablo, ¿por qué? Ustedes lloran y me atormentan. Yo ya me determiné para realmente ser atormentado y como va a Roma y la última figura de Pablo, parece que estamos viendo y estando en la cárcel en Roma, continuamente anunció el Evangelio y mediante Roma fue anunciado el Evangelio a todo el mundo y esta obra preciosa había realizado Pablo. Si nosotros
queremos guardar nuestro ser y trabajamos por nuestra persona. Eso sería algo tan inútil. Cuando tenemos dificultad en nuestra persona, si Dios trabaja en lugar de nosotros, ¿no habría una mejor manera que ello? El futuro de sus hijos, también los pastores que tienen edad, los pastores con edad que piensan en la vejez, qué comeré, en qué casa viviré, cómo viviré. Mientras que nosotros nos preocupamos, el Señor no puede preocuparse por ello. Que no nos preocupemos por nuestra vejez. Si el Señor se preocupa por mi vejez, es mucho mejor. Una vez mi tía, continuamente, una tía que iba a la iglesia presbiteriana, a mis parientes, continuamente decía que el pastor Oxupar está equivocado. Entonces yo fui en busca de ella un día. Decía que yo está fe. Tía, ¿quién le dice eso? No sé. Fulano me dijo. Ella era ya mayor. No podía pelearme con ella porque era mayor, adulta. Y me dijo, Oxupar, ¿cierto que tú estás en una iglesia grande, recibes sueldo? ¿Cuánto recibes? Recibo mucho. Ah, tráeme tu sueldo, yo te voy a comprar tu apartamento. Si uno compra el apartamento, yo sería mejor que una abuelita viejita. Realmente, saliendo de aquella casa, de repente dije, me compro un apartamento. En mi corazón me imaginé que estaba comprando un apartamento y Jesús me dice a mí, Oxupar, ¿has preparado bien tu vejez? ¿Has preparado tu apartamento? No hace falta que yo te ayude. Casi me desmayo. Uno no puede vivir con solo un apartamento, teniendo el apartamento. En ausencia de Jesucristo, ¿qué sería mejor? Yo, hasta ahora, Jesucristo que me ha guiado a mí, Jesucristo que me ha ayudado a mí, Jesucristo que me ha dado la gracia hasta ahora a mí, sea quien fuera el príncipe del mundo entero, sea el hijo del presidente del país que sea, no habría recibido la bendición como yo. De manera tan detallada me ha guardado a mí cuando tenía dolor del estómago y Él de manera gratuita me ha curado el estómago. Cuando tenía dolor en el corazón y sufría, Él perfectamente me curó mi corazón. Las veces que tenía dificultad en varios aspectos, mi corazón, para que caiga en dificultad, para que no se decepcione el Señor, me dio fuerza para que pueda vencer la dificultad. Ahora yo también tengo mucha edad. No sé cómo viviré ahora en adelante, pero país Corea es tan interesante. Anteriormente, el promedio de vida era muy poquito, pero cuando ya me acerco a la edad de morir, aumentó más el promedio de vida. Creo que cuando pase más tiempo aumentará más y la gente dice que hasta ciento y tanto vivirán. Creo que vivirá hasta ciento tantos años. A veces me pongo a pensar así. Dios, del 1 al 10, sean 100 cosas, el que yo trabaje por mí, el que yo me guarde a mí mismo y el que yo trabaje por el Evangelio y me haya guardado de tal manera, es incomparable. Pablo, para guardarse a sí mismo, ahora no dijo ninguna palabra para cuidarse o protegerse a sí mismo delante del rey, delante realmente aquellas personas. Trataba de anunciar el Evangelio, de anunciar el Evangelio a las personas. Pablo, el que se guarda a sí mismo y el que Dios guarde a Pablo es incomparable. Por más que yo trate de ir al cielo, por más que yo me lo intente, es incomparable a la justicia que Jesús preparó por mí. Es incomparable al bien que Jesús preparó por mí. Yo, el que viva por el Señor, el que entregue mi ser por el Señor. Todo lo del Señor viene a ser mío y la vida viene a ser tan bendita en el que haya uno tanto la gracia. Eso pude sentir
Dios nos ama y nos ha salvado. Dentro de nosotros, grandes y pequeña misericordia nos permite y nos guarda, nos ayuda. Estamos muy agradecidos. Mi hijo, mi hija, cuando ellos eran pequeños, yo les enseñé la formación del intelecto, la manera de cómo tener el autocontrol y luego le enseñé la manera de meditar, de pensar profundamente, luego de intercambiar. Está mi hijo, está mi nuera, está mi hija, pero mis hijos, ya que yo tengo edad, tengo poca memoria y cuando veo a los hijos, realmente soy bastante viejo, pero jamás se han puesto en contra de mí, jamás me dijeron, papá, ¿por qué tengo que hacer así? Cuando pienso en ello, estoy muy agradecido. Hijos de otros padres que son millonarios pelean por la herencia, pelean por los bienes. Yo, ante mis hijos y mis hijas y mi hija, no hay un mejor bien que encontrarse con Jesucristo. Y Dios nos ha ayudado y estoy muy agradecido. Había recibido el juicio hace poco y alguien tomó la foto de la casa en donde vivía mi hijo. ¿Usted conoce esta casa? Sí, conozco muy bien. ¿Quién vive aquí? Vive mi hijo. ¿Paga la cuota a la casa? Creo que ellos pensaron que yo pagaba y ¿por qué no pago? Le dije, ¿por qué no paga? El pastor paga vive en una casa, él va a pagar la cuota. Una vez en Nueva York, cuando venía la visita, mucha visita de Corea, había como 3, 4 casas, creo. Después de que mi hijo fue a Estados Unidos, todas esas casas cambió a nombre de la iglesia. Si no hubiese cambiado, ellos hubiesen dicho que era mi casa. Estaba a nombre de la iglesia, entonces no había nada de lo que podían decirme. Parece que a alguien no habrá sido fácil de tomar la foto, pero para denunciarme hasta tomaron foto, estaba tan agradecido. Ellos pensaban que yo estafé. No habían podido encontrar ni una pizca de evidencia. Al contrario, ahora un fiscal está siendo juzgado. Con solo pensar estoy tan agradecido. Dios dentro de nosotros, aunque las personas del mundo, todos mueren, hay una persona que no muere. Jesús, Dios, imagínense, Dios eternamente está vivo. Imagínense si uno está apoyado en Dios y muere. En la última parte de San Mateo, yo estaré hasta el fin del mundo con ustedes, dice. Realmente delante de Jesucristo, el que uno entregue su vida entera. Y si Jesús me guarda a mí, no habrá algo más perfecto, no habrá una mayor protección que ello. Otra cosa no sé, pero el Señor Jesucristo, para que me guarde a mí, para mi vejez, yo no preparé ni una pizca para mi herencia, así he vivido, así vivo. En la iglesia de Gangnam, los ancianos querían comprar mi apartamento y dije, entonces no me tendrían que comprar a mí, tendrían que comprarle a todos los pastores de todo el país y todos se callaron. Dios me guardó, comemos buena comida, buen carro, vivo una buena vida. Realmente ha abierto el camino al Evangelio y a nivel mundo entero me ha permitido anunciar el Evangelio. Delante de Dios estoy agradecido y muy agradecido. Cuando leemos el libro de Hechos, terminó el programa CTN, tenemos que hacer una nueva grabación. Hoy, mañana, varias veces hacemos y acabará ya el estudio de Hechos 26, 27, 28. Falta 3 capítulos. Me siento apenado porque no estoy predicando bien, pero
ha sido de gran fuerza para mí que ha anunciado esta palabra, especialmente el siervo del Señor Pablo y Pedro, que se ha marchado antes que nosotros, siempre estaban en la prisión. Yo soy un siervo carente, por eso no he ido a la prisión, a la cárcel, y vivo sin que el alimento acabe, y estoy tan feliz. Y ancianos que han recibido la salvación dentro de la iglesia, hermanos con un mismo corazón, por el Evangelio en las obras de la iglesia trabajan, es bello, precioso. En adelante, en nuestro país, nuevos ministros queremos que se levante, y ahora siguiendo detrás mío está anunciando el Evangelio. Estamos agradecidos, y hasta la venida del Señor anunciando el Evangelio verdadero. Continuamente este evangelista surgiendo en nuestra iglesia mediante cada uno de los siervos preciosos, el Evangelio siendo anunciado sin parar. ¿Dios en qué se va a gozar? Recibió la salvación fulano. Dios se va a poner tan contento por ello. Señor, en esta tierra, si la gente dice que es pecadora, qué quebranto, ¿verdad? Anunciando el Evangelio a nosotros, dando gozo al Señor, y que la sangre de Jesucristo no sea vana, y la realidad de que nos ha salvado. Y cuando anunciamos este Evangelio del perdón del pecado, un poquito más, acercándose al Señor, ahora disminuyendo la cantidad de horas que usamos por nosotros cuando vivimos por el Señor, cuando entramos toda nuestra vida por el Señor, y cuando el Señor nos guía, no habrá una mejor vida que ello. Pablo, una persecución, una angustia, un dolor inmenso, inimaginable ha sufrido. Nosotros sin ningún dolor estamos anunciando el Evangelio, y a veces me siento apenado las veces que leemos tal libro delante del rey. No puso pretexto, únicamente Pablo anunció el Evangelio, y estamos tan agradecidos por ello. Las veces que leemos esta realidad, nos exhorta a nuestro corazón, hace que nuestro corazón se humille, y estamos agradecidos ante el Señor. Muchas gracias. Vamos a vernos en la siguiente hora. Que estén bien.